Bueno, vamos a realizar la continuación del tema 1 y vamos a hablar un poco de lo que son errores y normas. Dentro de los errores vamos a ver lo que es la definición de precisión y exactitud, vamos a ver definiciones de error absoluto y error relativo, una clasificación de los tipos de errores, errores determinado, indeterminado y grueso, y vamos a hablar un poquito sobre las normas, ISO e IRAM, y en particular de la ISO 17025. Bueno, vamos a hacer una definición de lo que es precisión y lo que es exactitud, ya lo vimos en clase, pero ahora lo repetimos. La precisión es la medida que se determina fácilmente al comparar los datos experimentales repetidos con cuidado. Es decir, yo mido una vez, mido otra vez, y veo cuántas veces varía la misma medición. ¿Sí? Repito, obviamente, siempre en todos los casos, las mismas condiciones, y lo mido. La variación que existe entre esos números que yo he sacado, las variaciones entre esas medidas, nos estaría indicando cuán preciso es lo que yo estoy haciendo, ¿sí? Mientras que la exactitud es una medida un poco más difícil de obtener porque en este caso es necesario conocer nuestro valor verdadero. Y ese valor, por lo general, no es conocido. Entonces, desde esta dificultad surge el concepto de error en química analítica. Bueno, ahí fíjense que tenemos cuál es la diferencia entre baja exactitud y baja precisión. Fíjense que este arquero ha tirado un montón de flechas y han caído por bastante mal distribuidas, es decir, que ni siquiera se repiten en una zona, sino que ha caído en diferentes lugares. Acá tenemos alta exactitud, porque están justo alrededor del centro, pero tiene una baja precisión, porque en realidad no se repiten entre sí, pero sí están alrededor del centro. Fíjense qué pasa en esta imagen. En esta imagen tenemos baja exactitud y alta precisión. ¿Precisión por qué? Porque se están repitiendo. Estos valores han caído todos muy cerquita de ellos. Pero con respecto al verdadero valor, al valor verdadero, que sería en nuestro caso representado por el centro del disco, bueno, está bastante distante, ¿no? Entonces tenemos una baja exactitud porque el valor que yo estoy obteniendo no es el que se considera correcto o verdadero, pero tenemos una alta precisión porque todos los datos están muy seguiditos y muy juntitos. Y fíjense qué es lo que pasa en el último. Tenemos alta exactitud y alta precisión. Por un lado, alta precisión, porque cayeron todos juntitos y son muy parecidos todos uno del otro. Y alta exactitud porque cayeron todos en el centro, es decir, que están muy cerca de nuestro valor verdadero. Pero bueno, surge una pregunta. ¿Cuál es el error máximo que se puede tolerar en el resultado? En base a esa respuesta es justamente cómo vamos a realizar nuestros cálculos y cuál es la metodología que vamos a utilizar, ¿sí? ¿Cuál es el error máximo que se puede tolerar en el resultado? Muchas veces en química analítica podríamos llegar a decir que un 5% de desviación está bien, un 5% de error es bastante aceptable. Bueno, y ahí, hablando de exactitud, que dijimos, bueno, no sabemos cuál es el valor verdadero. ¿Sí? No tenemos idea de cuál es nuestro valor verdadero. Entonces surgen los conceptos de error absoluto y error relativo. El error absoluto de una medición está dado por la diferencia entre el valor medido y el valor real. El signo del error indica si el valor medido está por encima o por debajo de ese valor real. Si el signo es negativo, significa que el valor medido está por debajo del valor real, y si es positivo, significa que está por encima del valor real. Este error absoluto es bastante complicado, dijimos, de identificar, porque no sabemos realmente cuál es nuestro valor real. Entonces,
se emplea en este caso el concepto de error relativo, de una medición que es igual al error absoluto dividido entre el valor real. El error relativo puede ser expresado en porcentaje, en partes por mil o partes por millón, dependiendo de la magnitud del resultado. Y bueno, en el libro, en el SCUB, el error relativo siempre se refiere al error relativo absoluto. Bueno, ¿cuáles son los tipos de errores? Están los errores indeterminados, también denominados errores aleatorios, que afectan a la precisión, determinan la mayor o menor dispersión de los datos alrededor de la media. La media es un valor estadístico, es justamente más o menos el promedio. Tiene, digamos, otra forma de calcularlo, pero eso sería más o menos. Estos errores aleatorios son pequeños y poco detectables y tienen un pequeño impacto sobre la medida final, pero fácilmente acumulativos. Es decir, que si yo cometo un error aleatorio acá y después en el otro proceso que yo le hago a la muestra cometo también otro error aleatorio y así sucesivamente, finalmente va a tener impacto, digamos, en las consideraciones finales de la caracterización de esa muestra. También están los errores determinados o sistemáticos que afectan a la exactitud de los resultados. La medida en un conjunto de datos adquiere un valor diferente del valor aceptado. Un error sistemático en una serie de mediciones de las réplicas provoca que todos los resultados sean demasiado altos o demasiado bajos. Y uno, digamos, puede llegar a determinar cuándo tenemos un error sistemático, porque vamos a ver una desviación bastante marcada. Los errores crasos, también llamados errores gruesos, afectan a un único resultado dentro de una serie de datos y provoca una gran diferencia entre ellos. Por lo general, estos errores crasos son atribuibles a errores personales puntuales, descuidos. Los errores crasos, brutos o gruesos provocan la aparición de datos atípicos, los cuales son aquellos que se observan muy diferentes del resto de los resultados en un conjunto de mediciones de las réplicas. Es decir, que nosotros vamos a ver un conjunto de datos y vamos a ver un punto súper aislado. Ese punto aislado probablemente puede llegar a ser un error craso. Pero bueno, hay que ver si realmente es un error craso, hay que identificar qué es lo que hicimos para haberlo cometido. ¿Cuáles son las fuentes de los errores sistemáticos? Pueden ser clasificadas en tres partes, o de tres tipos. Pueden ser errores instrumentales, errores de método o errores personales. Los errores instrumentales son el resultado de un comportamiento instrumental no ideal. Esto puede llegar a ser debido a calibraciones mal hechas o debidas al uso en condiciones inapropiadas de estos equipos o instrumentos. Los errores de método son el resultado del comportamiento físico o químico poco ideal de un sistema analítico. Este comportamiento que ocurre, que no es ideal, puede deberse justamente a que algunas reacciones sean lentas o no se completen, a la inestabilidad de algunas especies químicas, a la baja especificidad en gran parte de los reactivos o las reacciones secundarias que interfieren en este proceso de medición. Entonces, eso, digamos, estaría relacionado con los errores de método, el comportamiento físico o químico de este sistema analítico. Bueno, y por último, la última fuente de error sistemático pueden ser los errores personales, que son el resultado de la falta de cuidado, la falta de atención o por limitaciones personales, ya sea de conocimiento por parte de la persona que está realizando esta caracterización, uso de método, ¿sí?
Los errores sistemáticos pueden ser constantes o proporcionales. La magnitud de un error constante permanece esencialmente igual conforme la magnitud varía. Es decir, que para los errores constantes el error absoluto no varía con el tamaño de la muestra, pero el error relativo varía siempre que se cambia el tamaño de la muestra. Y si los errores son proporcionales, aumentan o disminuyen de acuerdo con el tamaño de la muestra que se toma para el análisis. ¿Cómo podemos, cómo podemos subsanar estos errores instrumentales y estos errores personales? Bueno, los errores instrumentales, básicamente con una calibración periódica, podríamos estar subsanándolo, y obviamente los errores personales a través del trabajo cuidadoso, disciplinado, y concentrado en el laboratorio. Y los errores de método se pueden subsanar realizando un análisis de muestras estándares con materiales de referencia certificados, que estos materiales de referencia son, contienen uno o más analitos en los cuales las concentraciones están perfectamente conocidas, identificadas y certificadas. Por lo general, estos materiales de referencia se compran bueno, y uno, digamos, realiza el análisis de esos materiales de referencia para saber si estamos teniendo algún problema con el método. Es decir, que si nuestro método está teniendo errores, y a través de estos materiales de referencia nosotros nos sacamos la duda y decimos, no, las caracterizaciones de los materiales de referencia son correctas, da el valor que debe dar. Entonces, evidentemente el error no corresponde a un error de método, sino que puede ser un error instrumental o un error personal. Adicionalmente, se pueden hacer análisis independientes, es decir, que yo puedo realizar otro método analítico para caracterizar esa muestra y ver cuán diferente me da, y decir, bueno, evidentemente, si me da más o menos igual, puedo decir que no hay un error de método. Y otra de las opciones podría ser realizar determinaciones del blanco, es decir, trabajar con la matriz de la muestra, matriz de muestra sin el analito, es decir, trabajar con, qué sé yo, si quiero sacar cuánto es el calcio que hay en una solución, trabajo con la solución con otros iones presentes, pero si el calcio es mi analito, elimino el calcio de esa matriz de la muestra y analizo solamente la matriz, para ver si el problema se está produciendo, digamos, cuando yo estoy determinando el analito. Bueno, y ahora pasamos a lo que es normas de calidad. Una norma de calidad es el documento establecido por consenso y aprobado por un organismo reconocido, ya sea nacional o internacional, que proporciona para un uso común y repetido una serie de reglas o directrices o características para las actividades de calidad o sus resultados, de manera tal de conseguir un grado óptimo de orden en el contexto de la calidad. Quienes emiten las órdenes, quienes emiten las normas, bueno, pueden ser la Organización Internacional de Estándares, que tiene las siglas ISO en inglés, International Standard Organization, y en Argentina se tienen las normas IRA, que están dictadas por el Instituto Argentino de Racionalización de los Materiales. Bueno, y ahí abajo vemos los dos logos de las normas ISO, que son las más conocidas, la ISO 9000 y la ISO 14000. Las normas IRAM están dictadas por el Instituto Argentino de Racionalización de Materiales y son las normas oficiales vigentes en Argentina que documentan, regulan y definen las características tecnológicas de los materiales, productos, equipos, servicios y procedimientos, así como también los requisitos que se deben cumplir para lograr aplicaciones satisfactorias y establecer los métodos de ensayo para su verificación. Estas normas establecen no solamente los métodos analíticos oficiales para su clasificación, sino que también en muchos casos, como yo les había dicho, establecen la metodología
que se debe seguir para el muestreo. Como dijimos, en el muestreo hay errores que se cometen, entonces para que no se cometan ese tipo de errores, seguimos estos pasos que nos dicta la norma para realizar el muestreo, y luego detalle las características del método, que es lo que debemos hacer paso a paso para obtener un resultado. Bueno, las normas ISO están clasificadas, bueno, la norma ISO se refiere básicamente a lo que es calidad, y la 14001, la ISO 9000 es calidad, y la ISO 14000 está referida a medio ambiente. Entonces, bueno, la 9001 tiene una política de calidad, define cuáles son los procedimientos, y bueno, son muy parecidas entre ellas, nada más que una, digamos, certifica calidad y la otra certifica medio ambiente. Las normas ISO 17025 habla específicamente de lo que son requerimientos generales para la competencia de laboratorios de calibración y ensayo. Esta norma de ensayo sí, esta norma de ensayo, si desean demostrar que tienen todos los requisitos que deben cumplir los laboratorios, poseen un sistema de calidad, no sé qué dije, pero en realidad esta norma lo que hace es, nos dice que si nosotros necesitamos demostrar que cumplimos estos requisitos de excelencia, lo que tenemos que hacer es demostrar que tenemos un sistema de calidad, que las caracterizaciones que nosotros realizamos en el laboratorio son técnicamente competentes, y que somos capaces de generar resultados técnicamente válidos. Si nosotros demostramos que tenemos estas cosas dentro del laboratorio, entonces certificamos por la ISO IEC 17025. Lo cual significa que hay un reconocimiento mutuo con otros laboratorios del mundo, es decir, que si yo caracterizo mi muestra acá y estoy certificada por la ISO 17025, no debería diferir mis resultados de un ensayo obtenido en otro laboratorio también certificado, ya sea un laboratorio que esté dentro del país o fuera del país. Es decir, los resultados deberían ser muy similares. Entonces, los requisitos generales para la competencia de laboratorios de calibración y ensayo habla sobre la competencia técnica del personal, la conducta ética del personal, la utilización de ensayos que estén bien definidos y procedimientos de calibración, la participación en ensayos de pericia y contenidos de informes de ensayos y certificados. Otro motivo por el desarrollo de la norma es armonizar la acreditación de los laboratorios y la aceptación de la información de ensayo en todo el mundo, es lo que yo les decía. Yo certifico las ISO 17025 y el resultado que yo obtenga va a ser similar a otro laboratorio que tenga, que también esté certificado, es decir, que no va a haber mucha variación en la caracterización utilizando el mismo procedimiento, ¿sí? Bueno, ahí hay algunas páginas para consultar. Está la IRAM, la página de IRAM, y nos dice que es una norma, y también adicionalmente hay una página que es la de ISO Tools, en la que describe lo que es la ISO IEC 17025, si ustedes la quieren visitarla, y obviamente la bibliografía utilizada principal de este PowerPoint y de toda la materia es Fundamentos de Química Analítica del SCOA.